Sean bienvenidos, estimados estudiantes, a este video tutorial donde abordaremos el desarrollo de un menú desplegable. Ahora, este menú va a estar compuesto por 4 elementos principales y sus respectivos submenús. Todos los elementos, tanto los principales como los submenús, son cargados desde una base de datos, ¿verdad? Una base de datos que he creado previamente y a la que vamos a hacer referencia, que nos va a permitir crear un menú un tanto dinámico, ¿verdad? Ese menú va a contener los elementos principales, submenú, y además va a poder almacenar la URL. Vamos a ver en PHPMyAdmin la base de datos. Como les menciono, la base de datos se llama tienda y posee 2 tablas que nos interesan hasta el momento, que son menú y submenú. En la tabla menú, como pueden observar, está constituida por un ID menú, la descripción de los menús principales y la URL, que es la dirección hacia donde ellos van a realizar redireccionamiento. Vamos ahora a la tabla submenú, y en la tabla submenú tenemos la siguiente estructura: ID submenú, descripción y URL, ¿verdad? El siguiente campo es el más importante, es el que hace referencia hacia qué menú principal tiene relación este submenú, y en este caso, por ejemplo, los 3 primeros registros tienen relación con el menú número 2, los siguientes 2 con el menú 3 y los últimos 2 con el menú número 4. Entonces, si ustedes pueden observar, los únicos elementos principales que tienen submenú es 2, 3 y 4. El 1 no posee submenú, entonces esta va a ser más o menos la práctica que vamos a estar realizando. Entonces es importante siempre conocer la base de datos con la que estamos trabajando. Sería base de datos tienda, las tablas menú y las tablas submenú. Entonces ahora vamos a abrir vamos a abrir Visual Studio Code, y pues por acá vamos a realizar la práctica. Previamente he creado una carpeta, pero lo que vamos a hacer en este momento es reutilizar el archivo gestión base de datos. Por acá lo tenemos, archivo gestión db, lo copiamos y lo copiamos por acá, y ahora nos vamos a la carpeta pública y lo pegamos en la carpeta, se llama menú práctica. Ese es el proyecto que vamos a crear, por ahí lo tenemos. En realidad aquí está el código, y en realidad no vamos a realizar ningún cambio porque, al igual que la base de datos anterior, esta se llama tienda, entonces no es necesario. Lo vamos a reutilizar por completo, y ahora vamos a crear el archivo index.php. Luego de ello vamos a crear la carpeta SAS, que nos va a permitir importar Bootstrap. Entonces, una vez que creamos la carpeta SAS, vamos a abrir la terminal. Desde la terminal vamos a ejecutar, como lo hemos visto en los videos anteriores, el archivo JSON, que nos va a permitir ejecutar posteriormente la instalación de Bootstrap 5.2, 5.3. Correcto. Una vez que ya tenemos la carpeta Node Modules creada, nos vamos a crear dentro de la carpeta SAS el archivo estilos.sas. Ok, y ahora vamos a definir la siguiente sentencia: import, entre comillas, colocamos doble punto pleca para salirnos de la carpeta SAS, y entramos a la carpeta Node Modules, Bootstrap, SAS, y aquí buscamos Bootstrap. Siempre es importante guardar antes de ejecutar este archivo. Guardamos y ejecutamos desde la parte inferior. Correcto, vamos a ver cómo se genera automáticamente los archivos CSS. Ok, listo, cerramos todo esto, y ahora vamos a iniciar con la estructura básica de HTML5. Por acá vamos a cambiar el lenguaje a español. Por aquí en el título vamos a poner menú desplegable. Posteriormente lo que vamos a hacer es linkear. Vamos a linkear el CSS que acabamos de gestionar, y sería pleca, SAS, pleca estilos.css. Ok, y ahora sí, vamos a empezar a trabajar ya en el proyecto, que sería en la parte inicial definir el apartado de PHP que nos va a permitir conectarnos a la base de datos.
Ahora para eso vamos a utilizar la sentencia include-11 y entre comillas gestión db, que sería nuestro archivo gestión db.php, nuestro archivo que realiza la conexión a la base de datos. Luego vamos a crear una instancia, en este caso le vamos a poner instancia db para manejar mejor el término, que esta es una variable que va a ser de tipo connection, ¿verdad? Entonces new connection, y ahora esa variable queda lista para acceder a los métodos que posee la clase conexión. En este caso vamos a crear una variable consulta a la que le vamos a asignar la consulta que vamos a realizar. En este caso hemos estado trabajando con consultas directas, ¿verdad? La mejor manera sería, para que nuestra aplicación sea más robusta, trabajar con procedimientos almacenados, pero por razones de practicidad vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a hacer una consulta a la tabla menú, en minúscula, todo menú, correcto, ahí está bien. Y ahora vamos a ejecutar esa consulta. Para ello vamos a crear una variable que se llame datos menú principal, ¿verdad? Aquí se van a guardar, este va a ser el resultado de toda la información de la tabla menú, y vamos a hacerlo desde la instancia db, símbolo de flecha, consultar, y le pasamos por parámetro la consulta, ¿correcto? Ok, ahí ya tenemos todos los datos del menú principal. Ahora vamos a la parte inferior donde nos corresponde trabajar el menú. Ya tenemos esa información, pero por acá vamos a trabajar dentro del body, vamos a trabajar el header, porque recordemos que según la semántica HTML, los nav o el apartado de navegación debe ir dentro del header. Es importante diferenciar el head con el header. Y para encontrar el diseño de el menú que vamos a utilizar, nos vamos a ir a Bootstrap, y por acá desde el navbar vamos a buscar el menú. Este es el que nos interesa porque tiene menú desplegable. Colocamos por aquí, vamos a copiar y lo vamos a pegar dentro del header que hemos definido en el HTML. Por ahí. Ok, miren. Lo podrán ver muy cargado, lo ven, se podrá ver un código bastante largo, pero lo vamos a depurar de tal forma que quede más pequeño, y con PHP pues vamos a lograr reducir bastante el código por los ciclos que nos van a generar algunos elementos del menú. Ya, por aquí vamos a intentar un poco para que se comprenda mejor la información. Vamos a ubicar los espacios correctamente, y lo que logramos ver por ahí sería este apartado, el del principio, por ahí, ¿verdad? Ese es un botón que aparece al principio, ese que dice navbar, eso no lo vamos a utilizar, entonces lo vamos a eliminar. Va a ser del primer código, ahí está, miren, lo eliminamos, y el resto sí nos interesa. Vamos a empezar a trabajar. Si ustedes observan, al principio él crea solo nav item, que son únicamente nav link, que es un enlace simple, no necesariamente tiene menús o submenú. El submenú está de último, luego lo vamos a ver. Por acá ya tenemos listo el código PHP, ¿verdad? El código PHP, y vamos a trabajar un ciclo que nos va a permitir recorrer los datos del menú principal, son los que generamos en la parte superior, los va a recorrer a través del while, y lo vamos a asignar ya de manera específica a elementos menú principal. Ahí vamos a extraer de la variable que tiene todos los registros de la tabla menú, vamos a extraerlo en esta variable elemento por elemento según la iteración del ciclo, ¿verdad? Datos menú principal. Correcto. Por ahí comenzamos, y una vez que ya tenemos definido esa estructura del ciclo, vamos a consultar. Por acá necesitamos hacer una consulta porque es importante identificar si el menú que vamos a generar actualmente tiene un submenú. Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a traernos por acá este código que es para generar un menú sencillo, pero si ustedes logran observar es código HTML y está chocando con el PHP. Entonces vamos a cerrar comenzando esa llave, y vamos a colocar la etiqueta de apertura de PHP por aquí para que quede dentro de PHP la llave de cierre del while. Por ahí lo tenemos, miren. Y todo lo que queda dentro del while va a ser ahora código HTML.
esta es la información que vamos a modificar, donde dice home. Pero antes de todo vamos a hacer una consulta. La consulta nos va a permitir conocer si hay resultados, ¿verdad? Vamos a bajar un poquito esto porque es código PHP. Entonces vamos a aprovechar por acá y vamos a hacer una consulta que nos va a permitir identificar si dentro de la tabla submenú existe un elemento que pertenece al menú actual que se está recorriendo en el ciclo. Por ejemplo, si el menú 1 si el menú principal con ID 1 tiene un submenú, entonces vamos a hacer una condición para identificarlo. De momento vamos a hacer la condición. Vamos a ver cómo se llama el ID submenú. Entonces, seleccioname todo de la tabla submenú cuando where el ID submenú sea igual a ID menú-p. ID submenú, ID menú P sea igual al ID menú, que en este caso sería correcto ahí. Vamos, punto y coma y seguimos. Entonces ahí ya tenemos un resultado. Ahora vamos a crear una variable que se llame datos submenú, aquí ya de manera independiente. Y vamos a gestionar ya la consulta. Datos submenú va a ser igual a la instancia de conexión hacia la base de datos y hacemos referencia al método consultar y le pasamos la consulta del submenú. Ahora acá viene una condición que es la que le estaba mencionando. Vamos a identificar con el método MySQL y numRow si la consulta que acabamos de hacer en la parte superior obtuvo resultado. O sea que si la cantidad de columnas retornada es mayor a 0, quiere decir de que hay elementos. Y si se están retornando elementos, quiere decir que tiene submenú. Entonces, si tiene submenú, vamos a crear un submenú. ¿Y cuál es el HTML para el submenú? Sería acá, este LI, donde está el NAT item drop down, por ahí, y lo colocamos. Correcto, vamos a darle estilo a esto, vamos a darle indentación. Vamos a formatear aquí este código para que no se mire así. Y de igual manera, como hicimos con el while, vamos a colocar las etiquetas PHP para que lo que quede dentro de la instrucción